Compartí esta mañana en el primer servicio con los hermanos un tema que yo creo que es muy importante para todos nosotros. Tenía pendiente compartirlo desde hace unas cuantas semanas atrás, pero no había sido posible. Sabe que hace un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo fue, yo leí algo que me llamó la atención. Me pareció muy interesante, pero sobre todo la última parte fue lo que llamó mi atención más específicamente. Yo estaba leyendo que en el año 1811, imagínese usted ya un tiempo ya considerable, 1811, el gobierno de los Estados Unidos recibió una carta, una correspondencia muy sorprendente. Era un sobre y en ese sobre había $5. Pero no solamente contenía $5 ese sobre, sino que en el sobre venía una nota. No había nombre de nadie, era una correspondencia anónima. Y había una nota que decía que esa persona se disculpaba por haber defraudado al gobierno norteamericano unos años atrás, y esa persona quiso pagar el dinero que había robado. No sé de qué forma lo robó, pero quizá haya sido por impuestos, por no declaración de impuestos, no sé por qué fue. Eso, la información del Christian Science Monitor, que fue la entidad, pues, la organización que dio a conocer esa carta. Entonces, inspirado en ese gesto de esa persona, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en colaboración con la administración del entonces presidente James Madison, creó un fondo de conciencia, lo que se llama un fondo de conciencia. Ellos nunca habían visto algo parecido, ¿no? Alguien envía una carta pagando algo porque se había robado algo, entonces dice, eso es una cosa de conciencia, la persona, su conciencia fue tocada, entonces vamos a abrir un fondo. O sea, iba a entrar a una cuenta una cantidad de dinero, esos $5 los depositaron allí. El fondo de conciencia en los Estados Unidos comenzó con una restitución de $5. Pero no era algo oficial, era algo como simbólico, ¿no? Oh, qué bueno, una persona hace algo indebido y luego trata de repararlo y restituye el dinero a quien lo defraudó. Entonces, ese fondo de conciencia creado a partir de entonces era para todas aquellas personas que creían haber perjudicado al gobierno o a cualquier otra persona, y así podían enmendar su error mediante una donación monetaria. Eso Associated Press es la organización que explicó eso, que explica ese hecho. El fondo se hizo oficial, sin embargo, en el año 1950 y se ha convertido en toda una crónica histórica de la culpa, digamos así, estadounidense. Ahí han enviado niños, veteranos de guerra, funcionarios públicos, cualquier cantidad de personas ha enviado al gobierno de Estados Unidos una correspondencia con cualquier cantidad de dinero o con cualquier razón por la cual está enviando ese dinero. Un donante, yo no diría donante, sino más bien un retribuyente, porque no es una donación como tal. Alguien que enmendó su error escribió lo siguiente: hace unos años robé de una estación de tren un objeto con un valor aproximado de $25. Y esto ha estado en mi conciencia desde entonces. Así que adjunto $50 para limpiarla. Baltimore Sun fue quien reveló eso.
Al igual que el autor de la carta, muchos donantes aportan intereses, además de la suma robada o defraudada. Ellos agregan una cantidad, algunos, una cantidad superior como para pagar intereses. Eso solamente porque la conciencia de la persona no le deja tranquilo y la persona, después que ha hecho el mal, trata de reparar el daño que ha hecho. Otros muestran remordimiento por el robo en el lugar de trabajo. Una nota decía: este cheque por $1,300 es para restituir herramientas, días de licencia y otras cosas que robé mientras estuve en la Marina desde el año 1962 hasta el año 1967, que se robaría del trabajo alicates, herramientas. De igual manera, una enfermera confesó: mientras servía en el cuerpo de enfermeras del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, robé una pequeña jeringa hipodérmica. Adjunto $10 que deberían cubrir el costo más algunos intereses. A donde yo quiero llegar, y con esto quiero terminar, es la parte final que me llamó muchísimo la atención. Ese fondo que comenzó con $5 de una persona que envió porque defraudó al Estado con $5, al pasar los años comenzó a aumentar. Entonces ya las personas enviaban cheques como por lo menos por $1,300. Alguien envió un cheque por $15,000. O sea, cualquier cantidad había allí. De tal manera que en los primeros 175 años del Fondo de Conciencia de los Estados Unidos se recaudaron $5,700,000 y tantos producto de gente que devolvió lo que había robado. Eso no es lo que me llama tanto la atención. Lo que me llama la atención es que comencé a ver cómo venía la distribución de los ingresos del Fondo de Conciencia, cómo era el comportamiento de lo que se recaudaba. Y entonces noté que de $160,000 bajó a $90,000, $70,000, $50,000. Y para no hacer tan largo el asunto, yo diría que en una fecha reciente, porque estamos hablando de 1811, imagínense, en una fecha más reciente, el año 2017, a mediados de 2017, lo que había recaudado el Fondo de Conciencia de los Estados Unidos eran apenas $1,600. Entonces uno se hace dos preguntas, por lo menos yo me hice dos preguntas cuando vi esto. Si tanto dinero que se recogió al principio era debido a que la gente reconocía que había robado, que había defraudado, que había hecho un mal y restituía el dinero, quiere decir que ahora que se restituye menos dinero es porque la gente entonces está robando menos. Pero algo me hace suponer a mí que esa no es la respuesta. Entonces yo me inclino más a pensar que no es que la gente roba menos y por lo tanto devuelve menos dinero, sino que la conciencia de la gente, que fue aquello por lo cual ese fondo fue creado, ya a la gente no le funcionaba tan bien, y que ahora la gente en estos últimos tiempos no tiene una conciencia de culpa tal como en aquellos primeros años, sino que ahora le cuesta más reconocer que ha robado, por lo tanto no restituye nada. Eso es lo que a mí me parece. De todo caso, esto solamente lo traigo como una forma de un preámbulo, una forma de introducirme al tema que quiero tratar. Así que yo no puedo sacar una conclusión totalmente justa del asunto, pero creo que no estoy muy lejos de lo que les estoy diciendo ahora. El tema de la conciencia. Si así como en una nación la conciencia no acusa a alguien de lo que está malo, eso puede ser que en otra nación también ocurra, y en otra, y en otra, y en otra. Y también puede ser que en la misma iglesia del Señor Jesucristo
las conciencias de los creyentes no estén funcionando tal como deberían funcionar. Es por eso que yo quiero hablar entonces sobre este tema que tanto me preocupa o que me llama poderosamente la atención, a mí particularmente, cómo mantener una buena conciencia, manteniendo buenas conciencias. En el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de la conciencia. El apóstol Pablo, ustedes pueden buscar en sus Biblias, yo no lo he hecho por razones de tiempo, pero si ustedes pueden buscar en sus Biblias, el apóstol Pablo muchísimas veces habló acerca de su conciencia. En otros casos habló acerca de la conciencia de otros, pero en este caso él habla acerca de su propia conciencia. Y en una oportunidad, cuando el apóstol Pablo estaba aconsejando a un joven discípulo que tenía muy buenas condiciones para ser un obrero, un ministro de la iglesia del Señor, Timoteo, él le dio muchísimos consejos a Timoteo, se los mandó por cartas, pero estoy completamente seguro de que cuando ellos se veían, él los sentaba y le decía, mira, esto es así, esto se hace de esta forma y esto se hace de esta manera. En el culto te debes comportar de esta manera, las mujeres deben comportarse de esta manera, los hombres deben ser así, los ancianos deben comportarse así. El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo muchísimas cosas. Pero entre esas cosas que le enseñó, hay una que es muy importante. Y todos aquí debemos prestar atención a eso que él le dijo al joven discípulo. Eso se encuentra en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 19. El apóstol Pablo le dijo, manteniendo la fe y buena conciencia. Le dice, Timoteo, mira, tú tienes que mantener la fe. La fe cristiana, el legado que nosotros hemos recibido de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio tal como es, como se encuentra aquí, es algo que puede sufrir tergiversaciones, cambios. De hecho, lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Unos disparates en cuanto a interpretación de las escrituras, unas cosas sin sentido, unas cosas muy malas. A nosotros se nos exhorta, se nos obliga, se nos dice, se nos insta a que nosotros mantengamos la fe tal como nosotros la hemos recibido. Y le dijo, mantén la fe y buena conciencia, porque son dos cosas que no están separadas. La fe y la buena conciencia no se pueden separar. Y luego le da la razón, le dice, desechando la cual, o sea, si usted desecha la fe y usted desecha la buena conciencia, no queda otra cosa que un naufragio. Es decir, es como un barco que va navegando por aguas tranquilas y de repente hay una tormenta, un huracán, no sé, una tromba marina, tantas cosas, una tormenta, y el barco, por alguna razón determinada, el barco queda sin rumbo, pierde el control, pierde la autonomía de su navegación, de su ruta de navegación, y entonces queda lo que se llama al garete, que es un término marítimo, queda a lo que sea, pues. Entonces, hay cristianos que por no mantener una buena conciencia quedan totalmente a lo que sea, andan por la vida como náufragos, no se sabe qué es lo que son ellos. Uno no puede entender, no tienen asidero, no tienen dominio propio, no tienen control, no tienen un sentido común, no tienen nada. Entonces el apóstol Pablo le dice, mucha gente ha naufragado. Por lo tanto, yo te insto a que tú tengas una buena conciencia. Para hablar entonces de este versículo, que es muy sencillo, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender, es bueno que aprendamos, que sepamos, es qué es la conciencia. Porque si vamos a hablar de un tema, bueno, necesitamos profundizar un poco acerca de eso. Yo me atrevería a asegurar que la palabra conciencia es una palabra que ha sido pronunciada por nosotros no solamente una vez o dos o tres veces, sino muchísimas veces. En muchísimas ocasiones usted
usted ha mencionado la palabra conciencia. Nos resultan muy conocidas algunas expresiones tales como: es que tal persona no tiene conciencia, esa persona no tiene conciencia. O decimos, hay que tener conciencia. O decimos, esto es un asunto de conciencia. Algunas veces decimos, eso se lo dejo a tu conciencia. También la podemos utilizar con ciertas variantes, como por ejemplo, es que esa persona es una persona inconsciente, o debemos ser conscientes de esto o de aquello. La conciencia, en fin, es algo que mencionamos frecuentemente en nuestras conversaciones diarias, pero algo a lo que realmente le prestamos muy poca atención. Tal vez, sin temor a equivocarme, podría ser que usted, en los últimos meses, en lo que va de año, el año pasado, usted no se ha sentado a pensar en su conciencia. Quiero pensar en mi conciencia, porque mi conciencia es algo muy importante, porque la Biblia dice que yo tengo que tomar en consideración el tener una buena conciencia. Pero quizás sea algo a lo cual usted no le ha prestado mucha atención. Usted le ha prestado atención a muchísimos otros temas que también son muy importantes, pero quizá esto lo haya dejado un poco de lado. La mayoría de las personas saben que la conciencia es una especie de voz que nos habla desde lo más profundo de nuestro ser. Desde nuestro interior surge una voz, ¿verdad?, que nos ayuda a tomar decisiones, que nos dice cosas sobre el bien y sobre el mal, pero que muy pocas personas conocen con profundidad de acuerdo a lo que dice la Biblia acerca de ella. Entonces yo comenzaré por aquí, por este punto, diciendo que la conciencia es una capacidad dada por Dios a todos los hombres para ayudarlos a distinguir el bien del mal. La conciencia me ayuda a mí a discriminar, a discernir lo que es bueno de lo que es malo. Esa capacidad le permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. Es decir, yo hago un juicio de valor sobre una determinada actitud y yo digo, eso es pecado. O sobre algo, no, eso es algo bueno. Entonces yo hacía referencia, por lo menos, si usted va por la calle y usted ve que hay una persona que sufre un accidente y está tendido en el pavimento, está tendido en la acera ahí, sangrando o algo así, y viene otra persona a prestarle auxilio, no le importa si se llena de sangre o algo así, lo toma, lo monta en su automóvil, lo lleva a otro lugar de asistencia. Usted sabe que eso es una buena acción. Eso se lo dice su conciencia. Usted no tiene necesidad de que nadie le diga que eso es bueno. Usted sabe que eso es bueno. De igual manera, si usted ve que hay un hombre que desde su casa usted oye unos gritos y usted ve que la esposa está llorando y gritando o pidiendo auxilio y que el esposo la está golpeando, entonces nadie le tiene que explicar, eso está malo. No está bien que un hombre haga eso con su esposa. Bueno. Pero especialmente los propios. Es decir, la conciencia la tenemos no para que nos hable acerca de otras personas. La conciencia la tenemos, Dios nos da la conciencia para que nosotros saquemos cuentas y para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas. Tiene que ver con algo personal. Aquí yo no quiero que usted piense en ninguna otra persona. Yo quiero que usted se concentre en este momento en usted y en su propia conciencia. ¿Ok? Todos los seres humanos, sin excepción, sea un santo, sea un hombre fiel a Dios, que adora y alaba al Señor y obedece al Señor todos los días de su vida, él tiene conciencia. Pero si es un hombre que está en un prostíbulo, que lleva una vida totalmente promiscua, ese hombre también tiene conciencia. Todos los seres humanos tienen conciencia, tenemos conciencia.
La carta a los Romanos, capítulo número 2, explica eso muy bien. Y yo voy a leer en una versión parafraseada para que lo entendamos un poco mejor. Usted puede leer conmigo aquí en la pantalla. Voy a leer Romanos capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Porque los que no son judíos, es decir, los que no conocen la ley de Dios, los que no conocen nada de Dios, está hablando en aquel tiempo, obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. A nadie hay que enseñarle, eso es malo, eso está bien. Nadie tiene excusa delante de Dios para hacer algo malo y luego decir, es que yo no sabía que era malo. No. La gente sabe, aunque sea de una forma muy general, que hay cosas que no son buenas y hay cosas que sí lo son. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente, dice el apóstol Pablo. Es como si ellos la ley de Dios la tuvieran dentro en su mente. Porque la conciencia es algo que no se ve, es algo invisible, pero forma parte de nuestro espíritu. Y en este caso se utiliza el término mente. Lo tienes en tu mente. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o está mal. Algo viene a su pensamiento, una acción, algo que usted puede hacer o dejar de hacer, y usted dice, no está bien que yo haga eso. O eso sería muy malo que yo hiciera eso. O eso sería bueno que yo hiciera eso. ¿Cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es porque al final de nuestra vida o cuando nosotros tengamos que rendir cuentas a Dios, es nuestra conciencia lo que nos va a acompañar. Y yo le voy a decir en qué sentido estoy diciendo esto. La buena noticia que yo anuncio, dice el apóstol Pablo, es decir, el evangelio que yo predico, el evangelio que yo anuncio, enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Entonces, todo lo que usted pensó, todo lo que usted dijo, todo lo que está aquí en su mente, todo lo que hizo, sus acciones, que no son otra cosa que el producto de lo que haya determinado su conciencia, va a ser en ese día juzgado por el Señor. Ahora bien, si eso es así, como de hecho lo es, esto es así, lo dice la palabra de Dios. Si Dios le da a cada ser humano la capacidad de diferenciar el bien del mal, la pregunta que nos podríamos hacer es esta: ¿por qué el hombre muchas veces elige el mal, decide hacer el mal o toma decisiones basándose en lo que es malo? ¿Por qué lo hace entonces? ¿Sabe que es malo? ¿Por qué un hombre puede tomar partido por lo que su conciencia le dice que no está bien? Entonces, para contestar esa pregunta, yo voy a pasar al punto número 2. Ese punto número 2 habla acerca de conciencias que funcionan mal. Le podríamos decir también malas conciencias o una conciencia que no funciona correctamente. Lamentablemente, la conciencia puede perder su capacidad para funcionar conforme al diseño de Dios. La conciencia es esa voz interna que habla desde nuestro corazón, lo más profundo de nuestra mente, y nos dice, hey, alerta, aquí hay peligro. Pero puede ser que esa voz pierda su volumen, pierda su intensidad o pierda su claridad. Entonces la persona no va a entender claramente lo que es correcto, lo que es malo. Hay personas a quienes la conciencia le funciona mal. Yo podría poner un ejemplo. En un sistema de seguridad debería haber unos dispositivos que cuando surge humo, esos dispositivos arriba enseguida sienten, vamos a decirlo así, sienten en sentido, perciben, captan, vamos a decir esto, captan el humo
y enseguida unos aspersores se activan para apagar el incendio. Si surgiera un humo y esos sensores estuvieran incapacitados para poder captar el humo, entonces va a haber un desastre. Así funciona la vida de todos nosotros. Un mal nos acecha, el enemigo nos ataca de diferentes maneras, pero nosotros tenemos algo que nos puede ayudar, que nos alerta acerca del peligro. No, ten cuidado, esto no es así, esto no debes hacerlo. Hey, esto sí debes hacerlo, no te tardes, tienes que hacer esto. La voz no solamente es negativa en el sentido de que nos dice cosas que no debemos hacer. La voz interna de la conciencia también nos dice muchas veces que tenemos que hacer cosas. ¿Ok? Pero la conciencia, repito, algunas veces pierde su capacidad para funcionar bien. De hecho, y oiga esto que le voy a decir con mucha atención, la mayoría de las personas, a la mayoría de las personas, la conciencia no les funciona correctamente. Y no les funciona correctamente porque solo hay algo que daña la conciencia. Y eso se llama pecado. En la primera carta a Timoteo, el apóstol sigue enseñando a Timoteo, dándole instrucciones, dándole enseñanzas, diciéndole cómo debe ser él en la casa del Señor. Y entre esas cosas le dice esto, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu, y está con mayúsculas refiriéndose a que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Van a apostatar de la fe. En los últimos tiempos, hermanos, hay gente que va a contrariar la enseñanza correcta de las Sagradas Escrituras. Miren, no apostata de la fe un incrédulo. No es que una persona que está fuera de la iglesia va a apostatar de la fe. Para apostatar de la fe, primero tiene que tener fe. Entonces, las personas que apostatan de la fe son personas que están en las iglesias. Y por eso es que yo estoy predicando esto con respecto a una preocupación que tengo con todos nosotros. Esto es muy importante para todos los que estamos aquí. Porque según esto, hay la posibilidad de que alguno de nosotros apostate de la fe. Repito, eso no es para los incrédulos, es para los que tienen fe. En los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos van a apostatar de la fe. ¿Y por qué van a apostatar de la fe? ¿Por qué ellos van a ir contra la fe? A cambiar versículos, tergiversar las enseñanzas, proclamar doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios, por una razón simple. Escuchando. Mire por dónde viene todo esto. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando usted vea que alguien predica algo, dice algo que no está conforme a la Sagrada Escritura, usted puede tomar varios pensamientos. Usted puede decir, es que el hermano no es muy inteligente, él dice eso, pero no con mala intención. Él es un hombre bueno, es un hombre humilde, es un hombre santo, pero lo que está diciendo no es conforme a la palabra de Dios. Él será muy bueno, será muy humilde y muy manso, pero el error no va a exculpar su responsabilidad. Su humildad no va a exculpar su responsabilidad. Pero otras veces no es que la persona lo hace lo quiso hacer con buena intención, pero no está muy preparado en las escrituras, no fue a un instituto bíblico a estudiar, a un seminario, y por lo tanto tiene ciertas deficiencias de conocimiento teológico y también además no es muy agraciado en cuanto a la oratoria y por otro lado tampoco es muy inteligente. Pero la mayoría de las veces estas personas engañadores y de doctrinas de demonios saben muy bien qué es lo que están haciendo. No lo hacen por ignorancia. Son personas que entran enviados por Satanás para destruir la obra de Cristo dentro de las iglesias. Lógicamente no lo va a enviar al cuerpo de bomberos, no lo va a enviar al centro médico, no lo va a enviar a otro. ¿Dónde está el centro de la fe de Cristo? En las iglesias.
Entonces él tiene que enviar a las iglesias, a esa gente, para destruir la obra de Dios. Lo más importante es lo que viene ahora en este versículo, en lo que tiene que ver con el tema que estoy tratando. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada. Oh, ahora viene, ok. ¿Por qué ese hombre dice eso? Yo algunas veces, con todo el respeto y todo el permiso, ni siquiera los llamo hermanos. Porque esa persona hace eso. Cuando veo que es algo muy evidente, que es algo demoníaco, yo digo, ¿por qué ese hombre hace? Entonces yo entiendo, aquí dice la Biblia, ¿por qué está haciendo eso? Porque su conciencia está cauterizada. Entonces sería bueno que nosotros entendiéramos qué es lo que significa la palabra cauterizar, que es algo que está cauterizado. Porque en este caso lo que tiene cauterizado no es la vista ni el olfato, ni su andar. Lo que tiene cauterizado es la conciencia. Imagínese usted. Si algo tan importante como hemos visto anteriormente, la conciencia está cauterizada, y dice, no hay ningún tipo de posibilidad con esa persona. En el primer servicio había algunos médicos, en este otro servicio hay otros médicos. Entonces yo les pido que me soporten un ratico porque tengo que mencionar algo de la medicina, que no es mi campo, que no sé nada de eso, pero que lo que voy a decir es verdad, aunque no sea médico. Antiguamente, las ciencias médicas estaban digamos, en pañales, en siglos atrás. Las técnicas médicas, la ciencia como tal, estaba muy poco desarrollada. La penicilina no se había descubierto. Vamos a hablar del término cuando la penicilina no había sido descubierta. Por lo tanto, si no se ha descubierto la penicilina, no se ha descubierto tampoco antibióticos, cosas para tratar las infecciones, cosas por ese estilo. ¿Qué sucedía? Cuando una herida se infectaba, entonces se recurría a un método muy rudimentario, pero que era muy efectivo, que consistía en el uso de un cautín. Y el cautín no es otra cosa que una pieza metálica que se calienta, se pone al rojo vivo y se aplica se aplicaba en ese tiempo sobre la infección. Se quemaba, voy a quemar la infección. Era un método muy traumático. Gracias a Dios. Pasteur fue el que descubrió la película. Entonces, no sé si dije una locura. Bueno, por el señor que descubrió la penicilina. Dios mío. Porque eso hace que hoy en día nosotros solamente recibimos una inyección y eso nos ayuda muchísimo. Y no es necesario que pongan un hierro candente sobre nosotros. La palabra cauterizar en el griego, en el Nuevo Testamento, está referida específicamente a un hierro caliente. Era sumamente doloroso, pero era la única alternativa para tratar ese problema. Se acababa con la infección, pero eso traía una consecuencia paralela. Se acaba la infección, pero en la zona de la herida queda un callo, una parte dura, algo que fue quemado, y esa parte, la característica principal que tiene es que es insensible, no siente nada. En esa callosidad, en esa parte, no hay sensibilidad. Entonces, una persona que tiene la conciencia cauterizada es una persona que es como si hubieran puesto un hierro caliente sobre esa conciencia y la conciencia se endureció. Un tejido se puso totalmente duro, no es sensible, no siente nada. Usted no sabe el daño que puede producir una persona que tiene la conciencia cauterizada. Destruyen iglesias, destruyen familias, destruyen esposas, esposos, niños, destruyen escuelas, destruyen países, destruyen cualquier cosa. Ellos no saben ni sienten nada, son duros de corazón. Una persona que tiene una conciencia cauterizada es una persona que no le funciona porque es demasiado dura.
La Biblia me dice a mí y le dice a usted que usted tiene que cuidar su conciencia. Cuida tu conciencia. Señor, yo nunca había pensado tanto en este tema de mi conciencia, pero por favor, ahora yo te pido que tú me ayudes a yo analizar mi propia vida, porque yo no sé por qué algunas veces yo hago algunas cosas y yo no me di cuenta de que era eso. ¿Por qué no hubo una alerta? ¿Por qué no me funcionó esa luz que tú das, esa voz interior? ¿Por qué yo no la escuché? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Eso es muy importante. A la conciencia de los hombres le ocurre lo mismo que cuando se pone un cautín sobre la piel de una persona. Muchas veces no tenemos idea hasta dónde pueden llegar las personas sin sentimientos. Pero yo le voy a contar brevemente una historia que leí hace unos cuantos años atrás. La cuenta un hombre y él relata que cuando él era estudiante universitario, él acostumbraba a ir en su carro al campus allá en Estados Unidos, iba a la universidad. Y cuando él veía un semáforo en rojo, él se detenía, lógicamente. Está en rojo y yo me detengo. Pero él comenzó a ver que algunas veces él miraba hacia los lados, hacia el frente. No viene ningún carro. Entonces, él empezó a hacer lo que usted hemos hecho muchas veces. No viene nadie. Yo voy a pasar. Pero yo no lo pienso. Él lo pensaba, yo no lo pienso. No, pero no estoy diciendo esto como algo que es horrible, horrible, horrible. Yo lo voy a decir porque es horrible. Algunas veces yo el pretexto, esto está muy oscuro. No, yo prefiero darle mejor. Y usted sabe, siempre vamos a buscar una excusa para violar la ley. No, yo voy a pasar porque esto es un peligro. No. ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? Hay algunos lugares, inclusive países, donde se le dice, si no viene nadie, vaya porque no tiene sentido estar ahí. ¿Ves? ¿Qué fue lo que pasó con él? Él dice, yo empecé una vez, hice eso, luego la segunda vez también lo volví a hacer y así fui. Y yo siempre llegaba y me frenaba de todas maneras, no veía a nadie, paso. Pero últimamente, después de eso me comenzó a pasar algo, era que ya yo no frenaba, yo iba dándole sin frenar. Y entonces, si venía alguien, yo frenaba, pero yo no frenaba, sino que le daba. Después llegó algo, aceleraba. Hasta que un día, yo voy en el semáforo, está en rojo, y yo veo que en la vía izquierda mía viene un carro, pero viene muy lejos. O sea, yo podía pasar tranquilamente. Entonces él con la luz roja dice, no, yo voy a pasar, a ese carro le falta mucho. Yo no estoy hablando para gente que no sabe de lo que estoy hablando yo. Usted sabe muy bien de lo que yo estoy hablando. Todos los que tienen carro saben de lo que yo estoy hablando. También sé que muchas personas no se van a pasar nunca. Será uno o medio, pero aquí está. Entonces él dice, cuando yo iba, viene el carro y yo voy a pasar, pero veo que el carro es una patrulla. Entonces, yo tuve que frenar. No pasó ningún problema, solamente que cuando el carro pasó, me miraron, o sea, lo miraron feo. Lo miraron ahí con el cuchillo entre los dientes, lo miraron mal. Y la patrulla siguió, no le pudo hacer no había cometido ninguna infracción. Él dice, lo que me causó más preocupación no fue eso. Lo que me causó más preocupación fue que yo pisé el pedal del freno, me frené un poco, pero inmediatamente el pie inconscientemente dice, no a voluntad, yo no tenía la voluntad, el pie se fue solo y se fue solo del freno para el acelerador. Y ahí fue cuando yo aceleré y después volví a frenar porque vi que era una patrulla. ¿Qué hizo que mi pie se fuera solo? Se acostumbró tanto a hacerlo, lo practicó tantas veces que el pie se le iba solito para el acelerador. Controla eso. Yo tengo que controlar. Usted tiene que controlar, todos. Lo importante de esta ilustración, este caso que fue un hecho real, es que lo mismo que ocurre con él, como ocurrió esa vez, es lo mismo que ocurre con cada uno de nosotros.
Nos acostumbramos tanto a un pecado, practicamos tanto el mal que después nos hacemos solo, eso se produce solo. Personas que dicen malas palabras, no, pero esa no es tan mala palabra, mira eso, o sea, nosotros somos zulianos y decimos, mire hermano, toda palabra, aunque sea de la jerga propia del zuliano y tal, no la diga, no es bonita, no es para decirla en un salón, en un lugar de conferencia, aunque la gente, no, pastor, pero es que eso no es grosería. No es grosería, pero no es un lenguaje bonito, no ayuda. Eso es una enfermedad. El nombre de esa enfermedad es muy largo, no lo digo aquí porque además que no lo recuerdo. Pero el hecho de decir malas palabras. Conocí a una persona que traté de ayudar, pero controla, me dice, no puedo, pastor. Un día lloró y me dijo, pastor, se me salen solas. Las dije tanto y ahora no hallo cómo hacer. Quédate mudo, no hables hasta que no digas una mala palabra. Dios lo ayudó. Pero a lo que yo quiero llegar es que ya la conciencia se habitúa tanto, le sale un callo que ya eso no le importa. Ya no le importa. Esa muerte de la conciencia, ese endurecimiento de la conciencia, tiene como causa principal que trae una oscuridad sobre la mente del cristiano. Es una tiniebla que viene, no permite que la luz pase. O sea, es como si usted pusiera una tela negra aquí, yo me pusiera debajo, esa luz no me va a llegar. Eso es lo que hace. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto lo puede leer conmigo aquí. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, esto se los digo y se los exijo. Esto se los digo y se los pido. Esto se los digo y les digo que es necesario hacer esto en el nombre del Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido. O sea, el entendimiento está oscura. Lógicamente, si está oscura, algo donde está la oscuridad, no se puede saber qué es lo que hay allí. Yo no sé, todo está oscuro. Tráeme una lámpara para alumbrarme algo allí. No veo nada, no sé qué hay aquí. Esta mañana en el primer servicio se fue la luz por un tiempo, hubo un corte de electricidad, no sé, gracias a Dios fue por muy poco. Tráiganme una luz para terminar de predicar con un foco, trajeron un teléfono, gracias a Dios a los pocos minutos llegó otra vez la luz. Pero cuando quedó todo así, yo no veía nada. Hay personas, yo tenía la Biblia delante de mí, pero yo no podía verla. Hay personas que viven de esta manera y puede ser que usted sea una de esas. ¿Por qué no entiendo tan claramente las Escrituras? ¿Por qué no comprendo este versículo? ¿Por qué yo no quiero hacer lo que dice allí? ¿Por qué yo no siento que eso está malo? ¿Por qué hay gente que llora y se arrepiente? ¿Por qué yo no siento necesidad de arrepentirme de nada? Porque yo siempre creo que yo soy el centro del universo, a lo mejor. Todos los demás están equivocados, pero yo estoy en lo correcto. Está en lo peor, pero él cree que está bien. Y culpa a los demás de que otros están mal. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, su mente está en tinieblas. Tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué hacer cuando una persona tiene el entendimiento entenebrecido? ¿Cómo hacer que su conciencia deje de ser dura y deje de estar en tinieblas? ¿Cómo hago yo para sentir bien en mi corazón lo que está bien y lo que está mal? Y que el Espíritu Santo guíe mi vida de una forma bien. En otras palabras, ¿cómo hago para tener una buena conciencia? ¿Cómo hago para que mi conciencia funcione bien? Ese tercer punto. Hay dos cosas. Le voy a mencionar dos cosas rápidamente en estos 5 minutos, 4 minutos que me faltan. Usted quiere adorar al Señor, usted quiere servir al Señor Jesucristo, usted quiere tener una vida agradable ante los ojos de Dios, usted quiere tener paz con Dios, usted quiere estar seguro de que cuando usted salga de aquí, de este mundo, usted sabe que va a ir a un sitio donde Dios va
a tomar cuenta de cada cosa que usted haya dicho. Usted no va al juicio eterno. Usted como cristiano va a ir al juicio del tribunal de Cristo, que es un juicio que tiene que ver con entrega de galardones y de premios, o no le entrega nada, pero no de condenación. El juicio ese, el juicio para los malos, gloria a Dios, nosotros no pasaremos por ahí. Pero tendremos que dar cuenta a Dios, sí, de todo lo que hicimos aquí en la tierra, ¿verdad? Usted quiere llegar a ese día, cuando llegue el día cuando Dios le llamará, el día cuando Dios nos llamará a su presencia, llegaremos a ser. Usted no va a querer huir de Él avergonzado, usted no va a querer, Dios mío, todas las cosas serán expuestas. Todo lo que usted dijo, pensó, hizo, planificó, deseó, todo eso, eso va a ser puesto ante los ojos de todo el mundo. Yo digo, antes de que eso ocurra, yo prefiero arreglar mi vida aquí ahora, para que en aquel momento yo no tenga que pasar vergüenzas. Pero en aquel tiempo, si usted quiere llegar a ese tiempo, en esas condiciones, usted tiene que trabajar ahorita rápidamente con su conciencia. Tiene que tomar acciones rápidamente con su conciencia, porque si hay algo que no está funcionando bien con ella, usted va a tener problemas siempre con el mal, con Satanás. Entonces le voy a decir 2 cosas que usted tiene que hacer, y con esto termino. Lo primero que usted debe hacer es que usted comprenda que la conciencia funciona de acuerdo a valores. Hay culturas, hay países donde una cosa no es mala. Por ejemplo, un hermano muy famoso, misionero, escribió un libro maravilloso que todos deberían de leer. El hermano fue a predicar en una tribu indígena. Y cuando él llegó, él empezó a hablar acerca del Señor Jesucristo. Hizo esto, hizo aquello. Y todos los indios así. Pero cuando él empezó a hablar de Judas, que Judas vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, todos los indios se levantaron y empezaron a aplaudir. ¡Ay! Brincaban y tal. ¿Qué es esto? Para esa cultura, la traición era una virtud. Imagínese usted. ¿Cómo este misionero le va a sacar a ellos? No, eso no está bueno. Pero en su sistema de valores, eso estaba bien. La gente vive de acuerdo a su sistema de valores. Sí, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si de acuerdo con el sistema de valores de una persona, tener relaciones extramatrimoniales no es pecado, entonces la conciencia no acusará a esa persona cada vez que le sea infiel a su cónyuge. No. En la sociedad machista que nosotros tenemos, los niños, los muchachitos jóvenes ahora no es necesario hacer eso. Pero antes los padres, lamentablemente, llevaban a su hijo para que tuviera intimidad sexual. Eso se veía bien. Y si el jovencito decía, no, yo no quiero hacer eso, yo no siento en mi corazón. Entonces el padre dice, ¿pero por qué? ¿Será que este muchacho es raro? ¿Será que no sé qué no quiere? Entonces, porque en su mundo eso no cabe, porque él tiene un sistema de valores diferentes. ¿Lo ve? Entonces, como tiene un sistema de valores diferente, hacer eso para ese padre fue una hazaña. Pero ante los ojos de Dios, ese padre merece la condenación eterna, porque llevó a su hijo también a la condenación. A lo que me refiero es que todo depende de lo que usted crea que es bueno o que es malo. Otro ejemplo. Si de acuerdo con el sistema de valores de alguien se debe ser solidario con las personas en necesidad y ayudarlas cada vez que se pueda, la conciencia va a acusar a esa persona cada vez que vea a alguien para ayudarlo, pudiendo hacerlo y no lo hizo. Un sistema de valores opuesto a la palabra de Dios produce una conciencia que se apega a los valores de este mundo, mientras que un sistema de valores sustentado en la palabra de Dios produce una buena conciencia. Lo que le estoy diciendo es esto: usted quiere que su conciencia le funcione bien, usted lo primero que tiene que hacer es usted meterle la Biblia a su conciencia. Los mandamientos de Dios, el consejo del Señor Jesucristo, los mandamientos del Señor Jesucristo.
Usted no va a encontrar eso en ninguna otra parte, en un profeta, un ungido que viene a hablarle, a montar un show, un parapeto ahí, a hablar muchas veces endemoniado y a salir a decir cosas. Olvídese, ahí usted no tiene vida. Lo único que le puede dar a usted seguridad de que su conciencia será siempre bien organizada, bien dirigida, bien manejada y en perfectas condiciones conforme a la voluntad de Dios es que su conciencia esté sustentada en la palabra de Dios. Usted saca la palabra de Dios de su conciencia, usted no tiene salvación, no tiene ningún tipo de salvación. Es por eso que yo le digo, pero ¿por qué haces eso? No lo dice la Escritura. Ah, ¿verdad? Lo dice ahí, sí. Un religioso muy conocido hace muchos años mató a una joven aquí en Venezuela, hace muchos años. No voy a entrar en detalles ni nada porque tiene ciertas connotaciones que no quiero entrar en ese detalle ahora. Ese hombre religioso muy famoso mató a una muchacha. Conozco a una persona que lo fue a visitar a la cárcel. Y ese religioso en su lugar, ese amigo mío, la persona que fue, una persona ya mayor que ya murió, por cierto, me dice, ¿sabes que yo entré a la cárcel donde estaba él? Hay un libro que se llama 4 crímenes, 4 poderes. Uno de los asesinatos que se menciona allí, de los 4, el del carácter religioso, se refiere a ese caso. Y le dije, ¿puedo leer con usted la Biblia? Y el hombre le dijo, sí. Y este hermano le comenzó a leer Isaías capítulo 53. Abatido fue por nuestras culpas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, más cerca al gozo. Y él le dice, asombrado, ese asesino, pues, asesinó a una muchacha. Me dice, ¿eso está en la Biblia? Dice, sí. ¿Dónde? En el profeta Isaías capítulo 53. Eso es tan bonito, yo nunca leí eso. Imagínese usted. Si no tenía la Biblia en su corazón, mata a una muchacha. Tal vez si él hubiera tenido eso en su corazón, él no hubiera hecho eso. Solamente pensando yo aquí. Es decir, para que usted tenga una buena conciencia, usted tiene que tener la Biblia bien formada dentro de su mente. Porque si no, usted va a hablar de cualquier cosa, de cualquier alucinación, de cualquier tontería que no tiene sentido y se va a perder usted su conciencia. El Salmo 119, versículo 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quiere que su conciencia funcione bien? Alúmbrala con la palabra de Dios. Es lo único que nos puede alumbrar a nosotros, ¿sabes? La palabra de Dios es lo que nos da a nosotros luz, conocimiento, entendimiento. Con la palabra de Dios, solo la Escritura, solo la palabra de Dios es más que suficiente. Y en segundo punto, para terminar, no basta que usted conozca mucho la Biblia, porque así como le mencioné el caso de ese hombre que mató a una muchacha, también conozco casos de personas que sí conocen mucho la Biblia. Uno apenas comienza a decir un versículo y ellos recitan el final ellos solos. O sea, saben mucho la Biblia, pero cuando usted va a ver su vida diaria, entonces dice, eso no hay relación entre él se sabe mucho la Biblia, ella se sabe mucho la Biblia, pero hace cosas que están contrarias a la Biblia, que son contrarias a la palabra del Señor. ¿Qué se necesita para que yo haga aquello que dice la Biblia? El mandato bíblico, ¿cómo lo puedo cumplir? ¿Qué es lo que me da la fuerza? ¿Qué es lo que me da a mí el sentido de responsabilidad tan grande para yo decir, eso que dice la Biblia, eso es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a leer un par de versículos y con esto terminamos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nosotros podemos aquí decir tantas cosas, hablar, Señor, Dios mío, ayúdame, Dios mío, esto, socórreme, Dios mío, yo te doy mis diezmos, yo doy todo lo que tú me pides. Pero si usted no obedece la Biblia,
Lo de ustedes es pura palabrería que no le va a llevar a ningún sitio. A ningún sitio. Usted está perdido, totalmente perdido. Solamente que usted obedezca lo que dice el mandamiento, eso sí es una señal de que usted ama a Dios. Entonces lo que mueve todo esto es el amor a Cristo. Cuando yo llegue al último día de mi vida y me presente delante del Señor, por encima de cualquier cosa, cuando Cristo me exponga mis maldades y todo lo que no hice bien, lo que hice mal, el que edificó sobre paja, heno, hojarasca, tantas cosas que yo habré edificado así, no sé. Pero antes que cualquier vergüenza que yo pudiera pasar ahí, la vergüenza que yo no quiero pasar, que yo no la quiero pasar, es que Cristo me diga a mí ese día, pero es que tú no me amabas, tú no me amaste nunca. Eso sí es verdad, hermano, eso sí me va a matar. Eso sí me va a matar. Yo quiero amar a Cristo. Yo quiero quererlo con todo mi corazón. Alguien puede decir, ¿y cómo lo hace? Sí se puede hacer. Yo puedo amar a Cristo. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión y yo decido amarlo. Ok, demuéstrame cómo lo amas. Yo voy a hacer todo lo que Él me diga. Usted lo va a obedecer. Obedezca la palabra de Dios y con su obediencia usted demostrará que usted ama a Cristo. Pero si usted no lo ama, usted no va a cumplir eso porque usted no lo ama. Y tendría que preguntarse, ¿será que Cristo en verdad está en mi corazón? Examinaos a vosotros mismos en cuanto a la fe, a ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. La conciencia es algo que tiene que ver conmigo, no con los demás. Es un asunto entre Dios y yo. Y el segundo versículo, para terminar, que les quiero mencionar es Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense cómo aquí están esas cuatro cosas juntas. 4 aspectos que usted tiene que considerar. Número 1, su conciencia. Número 2, la palabra de Dios. El orden no importa. Número 3, la obediencia a la palabra de Dios. Sin obediencia no hay nada. Y número 4, esa es el amor. Usted no puede separar ninguna de esas 4 porque su vida se le viene abajo. Usted tiene que estar seguro que usted tiene la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, una buena conciencia y que usted ama a Cristo. Porque saque usted cualquiera de esas para que usted vea el desastre que va a hacer. Usted dice, bueno, de esos 4 yo voy a prescindir del amor a Cristo. Entonces yo le digo, perdió todo. Cualquier cosa que haga no tiene sentido. Usted me dice, no, entonces yo voy a quitar la conciencia. Yo digo, si no tiene conciencia, ¿cómo vas a hacer? No puedes vivir. Entonces dice, ok, dejo el amor y dejo la conciencia, pero voy a sacar la palabra de Dios. Yo digo, muchacho bruto, puede sacar la palabra de Dios. ¿Entiende? No puede sacar nada. O usted dice, ok, vamos a hacer algo. Me quedo con la conciencia, con la palabra de Dios, con el amor a Cristo, pero saco la obediencia. No se puede. Estamos diseñados por Dios con una conciencia para amar a Cristo con todo nuestro corazón, obedeciendo sus mandamientos hasta nuestra muerte. ¿Es así o no es así? No, porque si dice que no es, yo le voy a decir que entonces usted está muy mal. Pero así como yo se lo estoy diciendo, así es. Exactamente como se lo estoy diciendo, así es. ¿Con cuál tiene problema usted? No lo sé. ¿Con cuál usted tiene problemas? No lo sé. Pero voy a terminar con esto y para que usted vea que termine voy a recoger todos mis papeles. En diciembre, voy a poner este ejemplo porque la persona ahora no está aquí y me siento como más libre para hacerlo. Aunque yo lo dije con esa persona aquí. En diciembre, en el acto de Navidad, nosotros teníamos unas lucecitas, ¿se recuerdan? Y cantamos Noche de Paz y todo eso con las lucecitas. Compramos no sé cuántas velitas de esas. Y cuando las repartimos, yo le dije a los diáconos y a mis hijas, le dije, mire, hay tantas velas aquí, 400, no sé cuántas.
hagan esto. Ustedes las entregan, que no se quede ninguna por allí para que las podamos volver a usar en otra oportunidad cuando necesitemos. Recogen todas. Cuéntenlas las que entregan y cuenten las que reciben. Creo que eran 412, 420, no recuerdo. Sí, porque entraban como 420 en el primer servicio y 400 después en el segundo, creo que así era. De 420 velitas, cuando las vamos a contar, las contaron ellos, me dicen, pastor, hay 419, ¿verdad? Se perdió una. ¿Por qué se perdió? Alguien se lo olvidó, alguien hizo algo indebido, no sé qué pasó. Me olvidé de la vela. No me voy a... Eso no vale nada, $1, medio dólar, no sé cuánto es. Medio dólar, creo. Hace poco tiempo yo estaba aquí. Y allí de pie llega una persona que no es miembro de la iglesia. Oye, esa persona no es miembro de la iglesia. Esa persona viene a la iglesia a ver y tal, y está en un proceso ahí que pedimos que Dios toque su corazón y se convierta de todo corazón el Señor. Pero esa persona llegó allí y me dijo, pastor, cuando yo vengo a esta iglesia yo me siento muy bien, esto es tan bonito todo, a él le gusta la palabra de Dios. ¿A quién no le va a gustar la palabra de Dios? No, es que yo escucho la palabra de Dios y me llena como una emoción. Entonces, él dice, me gusta la palabra de Dios. Y en términos más o menos me dijo, usted sabe lo que es utilizó una palabra que no la quiero decir. Así soy yo. Ese soy yo. Se metió la mano por aquí y me dijo, tenga. Yo no sé si yo voy a venir nunca más a esta iglesia, no lo sé, pero yo no quiero irme de aquí, de este sitio tan bonito, tan bueno que ha sido para mí. Yo no quiero llevar esta maldad en mi corazón. Y me entregó la velita que faltaba. Yo digo, oh, hombre. Ese hombre, en un minuto, me explicó a mí todo esto que yo les estoy explicando a ustedes ahora. Con su ejemplo, yo digo, su conciencia funciona y tiene esperanza de salvarse. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y nosotros deberíamos vivir de tal manera, tal con nuestra conciencia, estar pendiente. No, yo estoy pendiente. No, eso está bien, eso está mal. Excédase. Váyase al punto de que usted va a confesar que mató una hormiga y a unos bachacos les echó agua caliente. Llegue hasta el extremo ese. Pero es preferible ese extremo a vivir una vida insensible que el mal ni le va ni le viene. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y los guarde. Amén. Dios les bendiga.